Mis amores, qué alegría es poderlos saludar en esta nuestra semana 3 y 4 del cuarto periodo. Vamos a tener grandes actividades y vamos a hablar de un tema muy espectacular que sé que a muchos nos gusta. Pero antes recuerda que vamos a practicar nuestras frases de inglés. Dentro de estas 2 semanas, para la semana número 3, vamos a tener la frase turn on your camera. Turn on your camera, que significa enciende tu cámara. Esa va a ser de la semana número 3. En la semana número 4 vamos a tener speak louder please. Speak louder please, que significa habla más duro por favor. ¿Listo? Entonces, estas van a ser nuestras 2 frases. Recuerda que también desde casa la puedes poner en práctica. Y ahora sí, vamos a iniciar nuestras actividades sociales. ¿Sabes de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar acerca del voto y de los cargos de elección popular. Pero muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué el voto es un derecho y un deber del ciudadano? Es decir, ¿por qué todas las personas tienen como deber votar? Bueno, ¿qué te parece si vamos a dejar la preguntita ahí? Tú vas consultando y por nuestras clases en jueves vamos a ir socializando. ¿Por qué votar es un deber y un derecho? Ahí te dejo los interrogantes para que vayas consultando. Mientras tanto, yo te voy a hablar acerca del voto. El voto es un derecho y un deber de los ciudadanos. Pero, ¿esto cómo ocurrió o cómo se dio? Hace muchos años, entre 1810 y 1816, cuando se dio el proceso que se denominó Patria Boba, fue cuando empezaron las instituciones a organizar estas actividades o a realizar ese proceso de elecciones para que los ciudadanos pudieran votar. Pero cuando se estableció eso, ellos pusieron unas normas. Esas normas establecían que solo los hombres de mayores de 25 años podían ejercer el voto y aquellos que no fueran esclavos. Es decir, que si una persona era esclava y tenía un hombre, era esclavo y tenía 25 años, no podía ejercer el voto. Simplemente tenía que ser personas aquellas que no fueran esclavas y hombres que fueran hombres y tuvieran 25 años. Luego de todo ese proceso que ocurrió, hubo una transformación. ¿En qué sentido? Primero que se abolió, o sea, se derrumbó la esclavitud. Cuando se abolió la esclavitud, allí empezó otro nuevo proceso de elecciones en donde ya esas personas que eran esclavas, que ya dejaron de ser esclavos, podían participar en las elecciones, pero al mismo tiempo se estableció que las mujeres también podían ejercer su derecho al voto. Así, después de varias reformas, se llegó al voto universal, que es el que actualmente conocemos, en donde toda persona tiene derecho a ejercer o a elegir a sus representantes sin importar el género, la condición social, su religión. Con esto se les reconoce los derechos al ciudadano para poder elegir y fundamentalmente para que pueda decidir sobre los asuntos que afectan. Además, con el voto se asume el deber de participar en la vida política de nuestro país, lo que tiene gran importancia, pues implica elegir responsablemente a aquella persona que va a pensar y que va a proteger, a gobernar los derechos de todos los colombianos y a tratar temas de interés que garantice la equidad y garantice el beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, podemos decir que el voto es un medio de participación a través del cual los ciudadanos hacemos uso de nuestros derechos y también cumplimos con unos deberes que se otorgan en la Constitución.
Aunque en Colombia el voto no es obligatorio, la democracia requiere que todos los ciudadanos participen para que puedan elegir a esa persona que representará y que rendirá cuentas de todos nuestros procesos para poder generar bienestar a la sociedad. Para quienes participan en estas elecciones o en esos procesos de ir a votar, su voto es libre y es secreto. Esto significa que cuando tú vas a elegir, lo puedes hacer libremente, sin presión, sin intimidación. Y no solamente eso, cuando te hablan de que es secreto, es porque se estableció que cada quien iba a tener un espacio. Cuando tú vas a votar, se tiene un espacio en el cual tú solamente puedes ir allí con unos tarjetones que te dan y tú marcas como estás tú solo allí en esa, es como una cabinita que la estipulan para que tú estés ahí. Tú vienes y marcas. Cuando tú marcas, posteriormente se dobla la hoja para que nadie pueda ver la persona a la cual elegiste. Posteriormente, cuando la doblas, se introduce en una urna en la que todos los ciudadanos que ejercen el voto también puedan realizarla o puedan incluirla ahí, y posteriormente, bueno, al finalizar realizan todo ese conteo, pero mira que es secreto. ¿Por qué? Porque nadie va a saber por cuál persona tú votaste, porque lo introduciste allí en una urna. Toda persona, todo hombre, toda mujer que vaya a ejercer el voto tiene la oportunidad de ser escuchado, de manifestarse, de expresar su opinión y también de apoyar a un candidato de acuerdo a esas políticas o a esas propuestas que él tenga para ejercer, que sean de beneficio para la sociedad. Ahora, ¿qué necesitamos para ejercer nuestro voto? En Colombia, en la Constitución, se establece que toda persona mayor de 18 años puede ejercer el derecho al voto. Pero una de las condiciones en las cuales establece es que aquella persona que está condenada por la justicia no puede ejercer su derecho al voto. También las fuerzas militares y los policías tampoco pueden ejercer su derecho al voto. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de velar por el orden público y ellos no deben de estar relacionados con ningún partido político. Ahora, en Colombia, además de tener 18 años, otra de las características que es necesario que se tengan es inscribir la cédula en un lugar de votación. Posteriormente, esa persona debe ir personalmente a votar el día que se realicen las elecciones. Cuando asisten ese día personalmente a las elecciones, debe ubicar o debe buscar la mesa en la cual debe ejercer su derecho, pedir el tarjetón, posteriormente irse a un espacio el cual está estipulado para que pueda allí escoger su representante y finalmente depositarlo en la urna. Si hablamos de democracia, nos estamos refiriendo a ese poder que tienen las personas para poder elegir la forma de gobernar. Pero no podemos hablar de democracia si no sabemos el significado de la palabra elecciones, pues es una de las principales formas en la que participan los ciudadanos, en la cual se pueden relacionar con la vida política. Elegidos mediante el voto popular, estos gobernantes se comprometen a cumplir con cada una de las actividades de manera adecuada y mantener y fortalecer el orden de las instituciones. Ahora, si hablamos de las jornadas electorales, los ciudadanos ejercen su derecho y su deber al voto en algunos cargos. ¿Cuáles son esos cargos? El primero es cuando se elige al presidente y vicepresidente. Y
se eligen como parte de una fórmula o de una propuesta. Este tiene un periodo de 4 años, es decir, cada 4 años se realizan estas elecciones de presidente y vicepresidente. ¿Quiénes pueden postularse o quiénes pueden ser los candidatos? Primero, aquella persona que tenga nacionalidad colombiana. Y segundo, que sea mayor de 30 años. Con estas dos características puede una persona postularse para presidente y vicepresidente. Otro cargo que vamos a encontrar es el de los congresistas, y dentro de ellos vamos a encontrar, o lo que nosotros elegimos son a los senadores y a la Cámara de Representantes. Entonces, los senadores nosotros escogemos, o cuando se eligen a nivel nacional. ¿Cuántos senadores se escogen? Se escogen 102 senadores. Y los representantes de la Cámara son 172, los cuales nosotros elegimos a través del voto popular. Estos se hace o se realiza cada 4 años estas elecciones para volver a elegir a los nuevos representantes. Y por último vamos a tener el cargo, el cual hace referencia a los gobiernos departamentales y municipales. Cuando hablamos de gobiernos departamentales, son esas elecciones las cuales se escogen a los diputados y al gobernador. Esa es una de las elecciones que nosotros vamos a encontrar. Estas elecciones se realizan cada 4 años. Igualmente vamos a encontrar a nivel municipal las elecciones del alcalde, los concejales y los ediles. Todo esto o todos estos cargos son donde nosotros ejercemos nuestros derechos al voto, pero es importante que al momento de realizar o de ejercer esta participación democrática hay que elegir muy bien, porque esa persona que se elija va a velar por el bienestar de todos los colombianos. Ahora, para afianzar un poco más, te voy a dejar por Educa un taller el cual debes realizar, transcribir a tu cuaderno y posteriormente lo socializaremos por nuestras clases en Jueves. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase. Chaito.